Bueno, estamos hoy con Jorge Altamira, candidato a diputado nacional por Política Obrera. Y con él vamos a dialogar, a hablar acerca de esto que se da nuevamente, que son las elecciones generales en nuestro país, y justamente como uno de los representantes de ese sector. Bueno, Jorge, como siempre, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Bueno, no, un gusto en volver acá a Campana. Ustedes siempre me han recibido y he disfrutado de las entrevistas que han hecho. Bueno, ¿qué podemos decir de diferente de estas elecciones a las elecciones anteriores? Acá la diferencia mayor es la siguiente. En primer lugar, la situación social es infinitamente más grave. Y en segundo lugar, gobernó el peronismo 4 años y agravó la situación. Estas son novedades en Argentina, porque al agravar la situación el peronismo ha provocado una crisis en lo que es el principal aparato político del país. Y luego, al agravarse tan extraordinariamente la situación social, yo comparto la posición de que las salidas no son, tienen que ser profundas y muy avanzadas. El problema es si la salida la van a dictar los dueños de la deuda pública del Estado o la van a dictar los trabajadores. En los trabajadores hay, en distintos sectores, manifestaciones de lucha, pero no se ha desarrollado suficientemente una alternativa política. La lucha obrera que se da hoy es la lucha obrera ¿contra qué? Bueno, en primer lugar, te toca los puntos centrales de nuestra campaña. En primer lugar, contra la precarización laboral. Este es un tema sobre el cual hay que insistir, porque es natural que la gente insista sobre el salario. Es obvio. Es decir, con el dinero uno puede vivir. Pero yo me pregunto lo siguiente: trabajar sábado y domingo, trabajar horas extendidas por jornada, es mutilar la vida de las personas. Por eso nosotros hemos elaborado una suerte de consigna, no es exacta una consigna, que es: la vida está primero. Y en función de eso reclamamos una jornada laboral de 6 horas, en función de eso reclamamos que los convenios colectivos no tengan cláusulas de rendimiento, es decir, el trabajo a destajo. Producís más, te pago más. No, el salario debe cubrir, digamos, la jornada de trabajo. Uno va a trabajar, hay una organización de la producción, debe cubrir la jornada de trabajo. Entonces, este es un problema absolutamente fundamental. El otro es el problema del salario, porque el salario ha perdido con la inflación. Bueno, le quiero agregar en el punto anterior algo que es de una gravedad inusitada, que es el crecimiento de lo que se llama el trabajo negro, o el trabajo informal, que pareciera que fuera una actitud de la gente. No, esto está perfectamente planificado. Las patronales saben que si contratan en negro no tienen que temer a nada. Nadie les va a venir a decir: che viejo, esto, tenés que cumplir con estas normas y las otras normas. Significa que hay una enorme precariedad. Después están los que facturan, que ya ni siquiera es trabajo en negro, sino que actúan como si fuera un productor independiente. Y no tienen absolutamente ninguna cobertura. Después está el problema de la salud. En la mayor parte de las empresas hay graves situaciones de insalubridad. Por ejemplo, ustedes tienen en el neumático, lo tienen también en el subte, lo tienen en toda la industria de San Lorenzo, en Santa Fe, que produce para la exportación. Entonces, este problema de la precarización es fundamental porque nuestra campaña se centra sobre eso. ¿Qué está primero? ¿La ganancia de la patronal, tal o cual productividad, etcétera, o está en juego la vida? Es decir, el trabajador debe permitir convertirse simplemente en una mercancía, no tiene que transformarlo. Este es un llamado fuerte que nosotros estamos haciendo, y este problema se ha agravado bajo el gobierno de la justicia social y de la liberación nacional. Es decir, que bajo el gobierno de la liberación nacional están lidiando con el FMI para que le tire unos mangos y por lo tanto cumpla con las exigencias del FMI, y bajo el tema de la justicia social están entregando absolutamente todo. Se están violando las leyes en forma abierta, con lo cual la próxima legislación que se va a elaborar es convertir en legal lo que ahora es ilegal. Usted no paga
por el trabajo negro no paga contribución de salud, no paga contribución jubilatoria, bueno, va a salir una ley por la cual todo el mundo va a estar formal sin que las patronales aporten a la jubilación y a la salud. Entonces usted se da cuenta que es una ofensiva tremenda y entonces es una situación terminal. La situación argentina es terminal y se lo va a aprobar los primeros meses del próximo gobierno. El próximo gobierno no va a poder transitar esos primeros meses porque está enfrentando una situación terminal. Si no ocurre que este gobierno no termine su mandato, también porque la situación es terminal, porque no hay reservas internacionales, hay corrida cambiaria, hay un gran endeudamiento, el endeudamiento del Estado es fenomenal. Ahora, una de las patas justamente de esta renovación, diríamos, de una nueva ley laboral serían las 6 horas. Ahora, ¿cómo se hace para consensuar con los empresarios, esos mismos que hoy fijan los precios, que hoy producen devaluación? ¿Cómo hacen para consensuar una ley? Tiene que ser una ley que sea aprobada por la legislatura. No, hay dos. En realidad no. Me gusta mucho como usted lo planteó, porque usted ha abierto un tema muy importante. La responsabilidad de que en una empresa no haya trabajadores en negro es de la Comisión Interna del Cuerpo de Delegados. ¿Está claro? El compromiso de que ese Cuerpo de Delegados y esa Comisión Interna vigile las condiciones de trabajo, para que nacieron las comisiones internas del sindicato. Los sindicatos están entregados y las comisiones internas del Cuerpo de Delegados están entregados. Entonces, el movimiento obrero ha renunciado a la defensa del trabajador. Si en lugar de eso cumpliera con sus deberes, nosotros no tendríamos trabajadores en negro. La comisión interna dice, no, acá no va a laburar nadie, no tenemos argentinos obreros de dos categorías. El que está en trabajo en negro y el que no está en trabajo en negro. El que está en una tercerizada y no cumple con ninguna disposición legal, y otra empresa que eventualmente pueda, es decir, la empresa central que eventualmente pueda cumplirlo. No, de ninguna manera. Toda la periferia tiene que estar homogeneizada, porque ¿qué ocurre? Cuando usted produce un desnivel entre los trabajadores, fomenta una competitividad, una competencia negativa adentro del movimiento obrero. Eso el movimiento obrero, no hace falta que yo se lo diga a usted en esta entrevista, tiene 300 años de lucha, lo sabe, está en el gen, lo tiene grabado. Y esta gente lo ha traicionado en función de los grandes intereses capitalistas. Ahora, lógico, es una lucha con la patronal. Pero yo le pregunto lo siguiente, con precarización laboral, trabajando sábado y domingo, ¿los obreros no siguen perdiendo salarios por la inflación? ¿Dónde está el consenso? Es decir, las patronales aplican su programa. ¿Consensúan con el obrero? No, porque inclusive aplicando ese programa le siguen bajando los salarios. Los salarios están en un continuo retroceso. Y si se devalúa el peso, como piden las centrales empresarias y como pide el Fondo Monetario Internacional, la desvalorización del salario va a ser mayor. Ahora, esto es una nueva forma de explotación, porque el obrero no llega a fin de mes, tiene que trabajar más para poder llegar, y eso es la explotación del... Quiere decir que hay una especie de extorsión. Yo no solo te pago menos porque pagándote menos gano más, sino porque te obligo a vos a trabajar más horas para tener eventualmente el salario que tenías antes. Por eso opino que el sistema de paritarias y de convenio colectivo de trabajo, la burocracia sindical lo ha destruido, porque es cada vez menor la parte que establece cuánto gana un trabajador por jornada, y es cada vez mayor la parte que gana por rendimiento, producción, presentismo. Ahora, como cada empresa es diferente, esta segunda parte se discute por empresa. Entonces, ¿por qué queremos un sindicato? El sindicato es el que une al conjunto de los trabajadores de las empresas para igualar situaciones desiguales y evitar que un obrero no compita contra el otro. La esencia del sindicalismo es evitar la competencia entre trabajadores en beneficio del capital. Si usted no cumple esa función, no es un sindicato. Lo que usted tiene es un grupo de burócratas que se han transformado en su mayor parte en empresarios. Entonces acá viene un problema
político que es el siguiente. Nosotros vamos a una campaña electoral y que vamos a impulsar todo esto por medio de leyes, porque si eligen a nuestros representantes, esos representantes van a hacer esa propuesta de leyes. Yo mismo, cuando los trabajadores del subte trabajaban 8 horas, llevé una propuesta de ley de 6 horas y la batalla duró más de un año, pero la metí. La votó el 75% de la legislatura. Fíjese qué batalla. Están las leyes. Pero cuidado, nosotros no le estamos diciendo al trabajador que la función del parlamentario sustituye la función del movimiento obrero en defensa de sus intereses y de su perspectiva y por lo tanto de su vida. No la sustituye. Y la prueba está en lo que precisamente me pasó a mí. El 75% votó la ley. El gobierno la vetó. Cuando hubo que ratificarla, solamente la ratificó el 28%. La ley quedó. Los obreros declararon una huelga indefinida y al cabo de un tiempo consiguieron la ley. Entonces mire usted cómo el representante político, en este caso era yo, arranca un objetivo, pero si el movimiento obrero del subte, en este caso, del transporte, no hubiera estado atento a todo esto y no hubiera estado movilizando, no obtiene, por una vía que no es legal, la huelga, lo que luego se transformaría en una ley. Pasó algo similar ahora, en otras circunstancias, ¿no? En FATE. Bueno, en FATE lo que ocurrió es que se dio una huelga porque el sindicato no planteó el problema de que no se trabaje el fin de semana, sino que se duplique la remuneración por ese trabajo. Sí. Naturalmente, eso nos coloca a nosotros, como política obrera, ante una situación contradictoria. ¿Por qué? Porque no somos partidarios de que trabaje sábado y domingo. Claro. Pero al mismo tiempo, somos partidarios de que no pierdan ese salario. Esa lucha por aumentar el salario del fin de semana, el sindicato no la logró. Entonces, en esta pelea, la patronal vio la oportunidad de atacar a fondo al sindicato. Y entonces este hombre, Madanes Quintanilla, planteó que no se podía producir con sindicatos. Es decir, ya fue, digamos, a la... Le convenía más exportarla. Sí, nada más. Importarla, perdón. Convenía más importar cubierta que fabricarla en la Fue a la yugular. Sí. Fue a la yugular quebrar el movimiento obrero. Y ahí el sindicato tuvo una reacción vigorosa, los obreros tuvieron una reacción vigorosa y esto se paralizó. Pero los problemas estratégicos del sindicato todavía siguen en pie. En primer lugar, este tema de la precarización laboral y luego temas de insalubridad que son muy manifiestos en amplias secciones de todas las empresas del neumático. Bueno, decía recién usted que estamos en una crisis profunda en nuestro país y hace algunos días atrás hemos visto la inauguración de un sector del gasoducto Néstor Kirchner, en donde, según los datos que se dan, esto es la salvación del país, la energía puede ser la salvación del país. Esto ya está listo, está inaugurado, va a comenzar a producir. Hay algunos sectores que dicen que no es así. No, hay varias cuestiones acá. Desde ya les digo lo siguiente, dicen que tenemos gas para 150 años. Eso bueno, dice. Lo mismo le dijeron a los bolivianos. Y entonces empezaron a sacar el gas y Bolivia iba muy bien. Ahora le vamos a vender nosotros el gas, la huelga de Bolivia. Quiere decir que era un cuento. Por lo tanto, no es cierto que haya el gas que se dice y todo lo demás. En segundo lugar, el proyecto es un proyecto exportador. Y al ser un proyecto exportador, el agotamiento de las reservas es más rápido. Pero lo más grave de eso es que el precio internacional del gas es considerablemente mayor al costo de la producción. Por lo tanto, acá en Argentina vamos a pagar el precio internacional. Si el proyecto es exportador, vamos a pagar el precio internacional. Y el precio internacional, un obrero argentino no lo puede pagar. Volvemos al esquema de Menem, sí, que le puso a los servicios públicos todos un precio internacional. Como tenían un precio internacional,
estas empresas se endeudaron con el exterior y en el exterior le decían, sí, yo te doy dólares porque vos estás ganando en dólares. Entonces vamos a un ciclo que ya existió, que es negativo para los trabajadores, pero con una diferencia. En la época de Menem teníamos 150.000 millones de dólares de deuda y ahora tenemos 550.000 millones de dólares de deuda. Es decir, empezar un ciclo de endeudamiento con esta cantidad de deuda no tiene porvenir. Entonces, es un esquema completamente parasitario, porque un esquema de energía tiene que estar asociado a un plan de industrialización. Finalmente la energía, por ejemplo, la energía es muy útil, en particular el gas, para producir fertilizantes. Sí. Bien. El campo argentino necesita fertilizantes. Rusia vende fertilizantes, es el principal vendedor de fertilizantes. Los yanquis le han sancionado para que no venda fertilizantes. No, claro. Entonces usted tiene un caso así. No es un proyecto de industrialización. Ahora, no es que nosotros vamos a apoyar un proyecto de industrialización. Nosotros tenemos que saber cuál es el lugar de la clase obrera en cualquier proyecto. Porque finalmente, si los trabajadores toman el poder, ellos van a hacer un proyecto de industrialización donde la vida social del trabajador esté en el centro. Quiero insistir en este punto, porque tenemos una guerra. Sí. ¿No es cierto? Es decir, una guerra no se produce porque dos se pelean, sino porque las contradicciones del conjunto del sistema han explotado. Entonces ahí se pone de manifiesto que bajo la sociedad capitalista y bajo el imperialismo la vida es secundaria. Primero está la guerra. Nosotros que estamos contra la guerra decimos primero está la vida. Después viene el cambio climático. Siguen extrayendo litio, es decir, sigue una política de contaminación. Y cortando bosques, árboles. Cortando bosques, deforestación. Bueno, etc. así le está yendo a Uruguay, ¿no? Y lo que pasó también ahí con los humedales en la Mesopotamia, donde el agronegocio dice, no, yo quiero esto para producir soja. Entonces, como usted ve, el modelo de desarrollo que tiene un trabajador en la cabeza, centrado en el progreso material y cultural del trabajador y de su familia, se opone por el vértice. Acá está en juego la vida. Para el capitalismo, la vida del trabajador, el trabajador y por lo tanto la vida del trabajador es una mercancía. Se cotiza en el mercado. Lo único que ha hecho Milei con esto de vender y comprar órganos fue extender al cuerpo humano el negocio, lo que es la práctica del capitalismo. Y uno dice, no, pero Milei está loco. Está tan lejos de ser un loco que un visionario del capitalismo, y no le voy a hablar de Marx, me adelanto, que es el dramaturgo William Shakespeare, tiene una obra que se llama El mercader de Venecia, ¿sí? Donde un mercader endeuda a una persona y como esa persona no le puede pagar, le pide una parte del cuerpo. Por lo tanto, Shakespeare ya había descubierto en los albores del capitalismo de qué se trataba todo esto. Contra esta sociedad que nos está llevando a la desesperación a todos, nos levantamos lo de política obrera. Y en este punto quiero aclararle que no es lo que hace el resto de la izquierda, que compite con los otros candidatos en ver quién presenta un programa más favorable. Nosotros decimos lo siguiente, que hay que ir a la raíz. Entonces tenemos ese programa, la lucha contra la precarización laboral, en la lucha contra la pobreza en materia de salario y jubilaciones, el mínimo tiene que ser el costo de la canasta familiar. Lo mismo decimos con la guerra y lo mismo decimos con el cambio climático y lo mismo decimos con la salud y con la educación. La vida está primero, todo el mundo tiene que tener derecho a la salud. Y sobre esa base hacer un programa. Lo que quiero mostrarles es que revolucionamos el concepto de lo que está ocurriendo. Todo el mundo discute, no, esto es más productivo, lo otro es más productivo y todo lo demás, en donde el trabajador paga todo el pato del sistema. Y nosotros decimos, no, esto ya tiene un límite total. Ustedes han logrado que haya un 42% de pobreza. Pero ustedes son cada vez más ricos. Por ejemplo,
salió una estadística sobre los dividendos de las empresas argentinas en 2022 y baten récord. Durante la pandemia. Exactamente. ¿Por qué? ¿Quién hizo el gran negocio en la pandemia? Los bancos. El Estado le daba un subsidio y luego, como había una emisión de moneda, absorbía la moneda endeudándose el Banco Central con los bancos y le pagaba tasas de interés fenomenales para que los bancos le den al Banco Central. Son las famosas LELIQ. Hoy están en alrededor de 100.000 millones de dólares o 80.000 millones de dólares a tasas de interés infernales. Los tipos han lucrado con la peor catástrofe de salud desde la Primera Guerra Mundial, cuando estalló la gripe española, que fue la mayor pandemia conocida. Casi todos los partidos políticos están hablando de otra cosa hoy, no de esto. Están hablando de la inseguridad, de cómo combatir la delincuencia, pero son muy pocos los que, o por lo menos no escucho demasiado gente candidata a hablar del problema laboral, ¿no? Bueno, eso es fundamental, esta observación que hace usted, permítame que la reivindique, porque es absolutamente sustancial. Yo quiero decir lo siguiente, la erradicación del delito, la violencia de unas personas contra otras, van a pasar muchos años hasta que se supere, porque lo que se fue armando a través de miles de años, no lo va a cambiar un gobierno en 4 ni en 8. Ese aspecto. Pero lo que tenemos ahora es una sociedad desesperada. Y entonces uno tiene que atacar la desesperación de la sociedad con un programa de transformación social. Luego quedará el delito, que es el arrastre de miles de años y que llevará algunos centenares, pero que quedará eso, no lo que está ocurriendo ahora, la absoluta desesperación por la existencia cotidiana, que en el fondo determina todo. Yo que vengo de una familia trabajadora, cuando veo toda esta violencia de hombre y mujer, yo me acuerdo de la tensión que había en mi hogar entre mi padre y mi madre, y yo recuerdo perfectamente bien que yo nunca le atribuí a mi padre una actitud de hostilidad a mi madre, y no le atribuí a mi madre la hostilidad con mi padre. Yo entendí perfectamente bien que todas las discusiones eran porque el dinero no alcanzaba. Entonces hay un trabajo de zapa de la relación humana que a veces las personas no se dan cuenta cuál es el trabajo de zapa y que piensan que es el otro que lo está jodiendo a uno. Claro. Y ahí vienen una serie de manifestaciones de violencia, pero vamos a la raíz, no vayamos a la superficie. O sea, lo que usted me está diciendo es que quienes hablan de este tema, que es terminar con la delincuencia, con la agresividad y demás, hablan de eso porque no lo van a poder cumplir, y no hablan del otro porque tampoco lo van a poder cumplir. En definitiva, no hay nada que se cumpla. De la salida no van a poder cumplir nada, y de la otra hay un interés, que es crear un Estado policial. Y ellos, cuando digo ellos me refiero a los representantes políticos de las clases patronales, han escrito sobre esto abundantemente, especialmente en Estados Unidos. Ellos han llegado a la conclusión de que acá hay un mal, esta desesperación, etcétera, que no tiene solución. Por lo tanto, hay que trabajar en el Estado policial. Ahí vino Giuliani, un intendente, que decía tolerancia en Nueva York. En Nueva York, tolerancia cero con el delito. Lo han traído al país. ¿Quién lo trajo? Hace años atrás estuvo. ¿Pero quién? Y la derecha, el sector que hoy es Bullrich y todo esto. De ninguna manera. ¿No? ¿Se adivina quién? No sé que estuvo en el país, pero no recuerdo ahora quién lo trajo. Pero acá vamos al gran golpe del programa. Sergio Massa. Ajá. Sergio Massa dijo que el modelo que él tenía, cuando rompió con Cristina, que el modelo de él era el de Giuliani. Sergio Massa, lo digo acá en Campana, ¿se da cuenta qué grave que es? Después, naturalmente, las circunstancias lo llevan, no a que cambien, no, Sergio Massa no cambió, pero no habla de eso, ahora se habla de otra cosa, quiero decir, cambian el tenor el tenor de los temas, pero no ha cambiado en absoluto respecto a esa posición. Entonces configura un Estado policial
donde el desarrollo de los servicios. Usted fíjese una cosa, el otro día tuve que hacer un trámite y me pidieron facial de frente, facial de costado. Yo dije lo siguiente: si esto hubiera existido antes de la dictadura, lo que nosotros luchamos con la dictadura no quedaba nadie. Sí, sí. Con los instrumentos de información que tienen ahora, las próximas dictaduras van a ser implacables. Le hago una advertencia a toda la juventud que se inclina por una lucha socialista sobre cuáles son estos planes. Por eso las guerras también. Es decir, es absolutamente impresionante, es absolutamente impresionante. Bueno, seguramente ustedes están caminando la provincia, están yendo a visitar ciudades del interior. ¿Qué es lo que observan en cada una de las visitas que hacen? ¿Qué es lo que la gente está preocupada? ¿Es cierto que está tan preocupada por esto de la inseguridad y todo este tema? Bueno, les comento, que está aprovechando primero quiero para aprovechar campaña. ya que usted me pregunta ya más específicamente, para decirle: tenemos un candidato a gobernador, Sí, Pablo Busch, que nos está acompañando acá, después que lo van a conocer en la noticia. me va a acompañar, vamos a ir juntos a hacer algunas cosas en Campana, que es un obrero de la alimentación y ha sido repetidamente delegado y es el líder de una lista del sindicato de la alimentación. Quiere decir lo siguiente: no es que venimos a hablar en nombre de, sino que los que hablan son los. Es decir, todos de una u otra manera estamos vinculados al mundo del trabajo. No debe haber nadie de nosotros que no tenga esa característica. La otra es que la candidata a vicegobernadora, Eva Gutiérrez, tiene una larga trayectoria y en alguna oportunidad, como trabajadora de supermercado, llegó a inquietar seriamente a Cavalieri en comercio. Porque los trabajadores del supermercado se los comió, no es que se los comió Cavalieri, las patronales, sabiendo que el convenio mercantil es uno de los peores, encuadra a los trabajadores de los supermercados en el mercantil. Y ocurre eso también con muchos de la construcción. Sí, antes pasaba con los puertos también. También con los puertos, es decir, buscan algún convenio que esté por debajo y entonces lo sacan del convenio general. Entonces tenemos dos grandes luchadores obreros, digamos, ahí en la lista. Y también llevamos como una candidata a diputada nacional a una compañera, Gabriela Carrillo, y acá en el distrito también vamos con 3 mujeres. Es muy importante, me refiero para consejero escolar, para concejal y para intendente. Para intendente una trabajadora social, ¿no? Una trabajadora social. Entonces, esta es nuestra presentación. El problema de la seguridad siempre, porque tampoco es mi primera campaña electoral y tampoco milito cuando se convocan elecciones, quiero decir, es una vivencia permanente. El problema de la seguridad siempre ha sido un problema, pero está completamente subordinado hoy por el tema de la angustia económica. Completamente por la angustia económica, porque también hay que comprender una cosa: los padres, papá y la madre, observan que si esa angustia económica se agrava, el destino de sus hijos, ellos ya no lo controlan. Ellos más o menos controlaban el destino de sus hijos cuando iba al jardín de infantes, a la primaria y todo lo demás. A partir de 12, 14 años, 15 años, ya eso, los chicos tienen su autonomía. Y entonces esa autonomía, en este margen de angustia económica, ¿por qué camino los lleva? Entonces ahí aparece la ligazón entre la inseguridad y la tremenda pobreza y el tremendo abandono que hay. Yo le digo una cosa: miren lo que está haciendo ahora en el caso de las jubilaciones. Ellos dicen que es el principal gasto del Estado y que para reducir el déficit hay que bajar la jubilación. Están tan bajas que uno dice: no, estos ya ni sirven para mentir, porque ¿qué más pueden bajar? Le voy a dar un dato: ellos van a bajar Cuando dice ellos, ¿quiénes son? La reta, todos, todos tienen lo mismo. Hoy se muere el jubilado y lo cobra la mujer, eso se elimina.
Y hay un montón de partidas de esas características que una vez eliminadas reducen considerablemente el gasto en jubilaciones. Es decir, esta gente viene a sacarle más a los que han perdido sustancialmente. Después otra cosa más, léalo Melconian, La Nación, el domingo, así que tiene toda la fuente informativa. Quiere desmantelar el Fondo de Sustentabilidad del ANSES. Sí. Ya varios lo intentaron. Ya varios intentaron. Pero ¿cuál es el interés? El interés es el siguiente: el fondo tiene acciones de las empresas que hicieron el gasoducto. Y entonces, entre ellas Techin. Techin principalmente. Tiene el 35% de Techin. Entonces quieren que lo venda. Pero Techin no le va a pagar el valor al cual fue comprado eso. Le va a pagar el valor de ahora, que es un valor muy bajo por toda la crisis económica. Va a ser un negociado. Lo dice Melconian, de la fundación esta de Córdoba, que abarca todas las grandes industrias. Es decir, tienen un plan implacable, punto por punto, de cómo serruchar a los trabajadores. Esto se lo digo, ahora, se lo digo a la ciudadanía, pero con la siguiente conciencia: sigan con este laburo, porque van a crear todas las condiciones revolucionarias que van a ser la premisa para una salida. ¿Quieren crear una situación revolucionaria? Adelante. No quiere decir que lo vamos a apoyar, sino que del bando de enfrente vamos a asumir la responsabilidad de combatir este estrago que el capital quiere hacer sobre la clase trabajadora, que está haciendo sobre la clase trabajadora. Háblame un poquito de Marcelo Ramal y Patricia Brones. Bueno, de Marcelo Ramal, imagínense, le puedo hablar mucho porque hemos luchado juntos muchísimos años. Y realmente lo felicité el otro día, le digo, mira, qué bien, que muy buen candidato a presidente, porque participa de muchas actividades y obtengo de esas actividades información de lo esclarecedor que es, cómo avanza, etc. Bueno, es un luchador de toda la vida, es profesor universitario en la Universidad de Quilmes y en la Universidad de Buenos Aires, es muy destacado, por lo tanto, intelectualmente y militantemente es un gran luchador. Patricia Brones es una compañera que conozco de hace poco tiempo, y yo creo que la rompe. Se lo dije el otro día. Digo, no te conocía personalmente en toda esta actividad, en la actividad militante, que puede ser múltiple. Es una profesora de historia, pero por ejemplo ha tomado como preocupación el tema ambiental y ha escrito cosas fenomenales. Pero a través de los spots y de los discursos le reconozco una gran capacidad didáctica. Por lo tanto, ha nacido un cuadro político. Ha nacido un cuadro político con proyecciones, y bueno, estoy contento, porque finalmente como partido nosotros tenemos que demostrar a la sociedad que nosotros progresamos, tanto reclutando mayores adhesiones, crecimiento militante, como ofreciendo una calidad de luchadores que nadie pueda cuestionar, superior. Por lo tanto, creo que tenemos la mejor fórmula de esta campaña. Una cosa que quiero decir: nosotros tenemos que pasar las PASO. Sí, 1,5%. 1,5%. Si nosotros pasamos las PASO, la ciudadanía va a ver a Marcelo Ramal y a Patricia en los debates presidenciales. Porque ahora lo único que tenemos son internas de los partidos. Y aquellos que no tienen internas, bueno, tienen que ir en una lista, y si sacan más del 1,5, siguen. Por lo tanto, la discusión ahora está un poquito distorsionada. Por ejemplo, Massa discute con Scioli o lo que fuere, el otro Larreta lo hace con Patricia Bullrich, pero luego van a tener que discutir los programas. Van a tratar de taparlos también luego, como lo están haciendo ahora, pero ahora tienen este justificativo. En la etapa siguiente, si nosotros vamos a participar del debate presidencial, entonces va a haber una ventana de oportunidad para que se vea el contraste brutal entre los candidatos de la derecha
Y los candidatos socialistas, revolucionarios, que además no son niños de pecho, sino que acumulan una importante trayectoria, una experiencia y una trayectoria importantes. Jorge, 3 minutos me quedan, porque acá en nuestra región estamos muy cerca de una problemática que en los últimos tiempos ha llevado muchas horas de debate, que es la vía fluvial del río Paraná, la mal llamada hidrovía del Paraná, que es una vía fluvial comercial y exportadora, que se han vencido los contratos con la empresa que está ahí, todavía no se sabe qué va a suceder con esto. ¿Qué hay que hacer? No, bueno, en primer lugar, entre ellos hay una pelea muy fuerte porque China dice lo siguiente: yo te compro el aceite de soja, te compro esto, te compro lo otro. Dámela. Bueno, ustedes tienen un Estado que vigilen si actuamos bien o no, pero yo quiero manejar la hidrovía. Luego están los belgas, sí, que Biden apoya que se renueve. Entonces a lo mejor las operaciones de dragado no se hacen, etc. El gran tema de la hidrovía, por otro lado, es otro. Si nosotros tuviéramos la hidrovía, sería una palanca de integración con Paraguay, con Brasil. Es decir, elaboraríamos proyectos industriales comunes, aprovechando el río Paraná, también el Uruguay, como canales del interior. Porque el interior, en Paraguay, que no tiene salida al mar, sí, pero tiene la flota mercante Paraguay. Bueno, pero tiene una flota mercante porque no cumplen con las leyes laborales. ¿No es cierto? Y porque Argentina se lo permite. Y se lo permite por eso. Cuidado, porque los que piden que sea con la bandera argentina, lo van a obtener el día que pongan al obrero marítimo de Argentina al nivel del paraguayo. Ojo, siempre es la clase obrera el problema. Sí. No es un problema de banderas. Por eso Liberia, que nunca nadie escucha hablar de Liberia, tiene bandera por todos lados. Porque ahí hacen lo que quieren con la clase trabajadora, quiero decir, con el personal que trabaja. Este es el problema. Pero yo quiero ir a la hidrovía como palanca tremenda que llega al Mato Grosso brasileño. Entonces, si tuviéramos gobiernos socialistas en Uruguay, Paraguay, etcétera, ya no podríamos pensar en el desarrollo social en términos de Argentina. Tendríamos una proyección latinoamericana. Claro. Entonces, el Estado argentino, si lo hace fuera de las coimas que va a cobrar, de ineficacia o coimas por el dragado y todo lo demás, según cuál sea el gobierno va a responder a uno u otro interés. Entregárselo al capital extranjero tampoco. Entonces nosotros denunciamos esta pelea internacional. Denunciamos que el gobierno tiene una dificultad en dirimirla, porque China le compra la soja, no se quiere pelear con China, y tampoco se quiere pelear con Estados Unidos. Con lo cual quiero decirle que el tema de la guerra, porque también hay una guerra de Estados Unidos con China, ha penetrado, los tentáculos los ha metido en la Argentina. Tenemos un régimen, partidos, gobiernos, que no pueden funcionar aprisionados por una guerra mundial. Nosotros vamos a estar en contra de la guerra. Nosotros tenemos un spot que dice: paremos la guerra, inmediato cese del fuego, por un paro internacional de trabajadores. Es decir, que la clase obrera entienda que en esta guerra está su vida, no intereses geopolíticos. No intereses geopolíticos. Un socialista además desconoce los intereses geopolíticos porque un trabajador de Rusia, de Ucrania, de Polonia y de Argentina, en calidad de trabajador, no tiene ningún antagonismo por una diferencia nacional. ¿Lo va a presentar ese proyecto en la Cámara? Sí, si nosotros estuviéramos, nosotros somos, en esto quiero decir una cosa: a mí no me gusta cuando los partidos, que hagan lo que quieran, dicen: no, somos lo único de esto, somos lo único de esto. Entonces yo no digo nunca política obrera es la única que... Pero en la campaña esta, usted vea los spots, el único que plantea en el spot un programa sobre la guerra somos nosotros. Es decir, nosotros hemos metido, a través de nuestra acción, el tema de la guerra en la campaña electoral. Y lo demás se hacen los distraídos. Y el pueblo argentino tiene que discutir la cuestión de la guerra. Y tiene que discutir la cuestión de la guerra por una cuestión, déjeme el punto final. Sí. Nosotros tuvimos una guerra.
fue la guerra por Malvinas. En Malvinas hay una base geopolítica de la OTAN. ¿No es cierto? Si mañana hay una guerra y los rusos dicen le mando un proyectil a Malvinas, tienen todo el derecho del mundo porque la OTAN está peleando. Lógicamente el otro dirá, te mando un misil a otro lado. Estamos en contra de la guerra, no estamos a favor de los misiles de uno contra el otro. Pero nosotros tenemos ese problema, tenemos una base militar en el Atlántico Sur, absolutamente fundamental. Y tenemos presiones financieras que van a llevar a la devaluación del peso y a la crisis financiera, para que no se permita en tal lugar del sur, Tierra del Fuego, que los chinos tengan un puerto. Ah, los chinos tienen un puerto en el sur, desvaloricen el peso, retiren los capitales, fuga de capitales. Somos una marioneta en una conflagración interimperialista a la cual nosotros tenemos que enfrentar diciendo, váyanse al carajo los imperialismos. Queremos la paz mundial. Jorge, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Hemos clarificado muchos temas. Esperemos que después en la Cámara de Diputados lo voy a seguir. Presente estos proyectos de la hidrovía, la flota mercante, todo. Lo comprometemos. No solo. Yo me hago un compromiso. Ahora le dejo mi WhatsApp. Así que si no cumplimos con lo que estamos diciendo... Viene la crítica. No, tiene para joderme. Hay uno que creo que ya me mandó 42 WhatsApp. Así, para supervisarme, el próximo va a ser el mío. Acá usted. Muchísimas gracias, Jorge, como siempre. Bien, Jorge Altamira de Política Obrera pasó aquí por Campana Política.